¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos están viendo y a todas estas hermosas mujeres que están el día de hoy para hacer un gran programa, un gran evento que es Redescubriendo la Feminidad o, en todo caso, el feminismo, ¿no? Que bueno, que hemos tratado de ver de que efectivamente hay feminismo ideológico, hay feminismo a ultranza, hay feminismo suave. Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas acá en Global Networking, ¿no? Y que estamos manejando esta ala, casualmente para ver qué cosas piensan las mujeres y los hombres, obviamente, de esto que le llamamos feminismo, ¿no? Entonces, que vuelvo a decir, tiene muchos mitos, muchos tabús. Entonces, hemos hecho un nuevo esquema en Global Networking y va a ser a base a preguntas que Mari y yo hemos estado chequeando para darnos una amplitud y una claridad a este asunto que se está viendo y que es diferente en las generaciones, pero cómo lo están tomando, ¿no? Muchas personas de mi generación por lo menos lo toman de otra manera, otras generaciones más jóvenes lo toman de otra manera. Entonces yo estuve viendo las 7 preguntas que va a ser a raíz de estas conversaciones con estas bellas mujeres que son sumamente empoderadas y son chefs de cada país, así que vamos a hablar de diferentes coyunturas, diferentes culturas, diferentes educación, por lo tanto eso nos va a enriquecer muchísimo este evento. Pero yo estuve leyendo las preguntas y yo las puedo enfocar en cosas un poquito más concretas y que sin ser preguntas. Por ejemplo, la primera, yo estaría hablando de una exploración personal y contexto. Después van a ver la pregunta. Entonces, efectivamente, estamos hablando de una exploración de cada una de nosotros, ¿no? Y dentro del contexto en el cual vivimos. La segunda, estamos hablando de equidad versus igualdad. Ya lo hemos hablado mucho en muchos eventos de Global Networking, pero siempre es bueno aclararlo, siempre es bueno ver la diferencia y siempre es bueno saber a qué equilibrio queremos llegar con esto de equidad versus igualdad. Otro, que la tercera pregunta, yo lo enmarcaría en lo que es políticas y realidad, ¿no? Entonces, porque hablamos de el número que tendría que tener en los temas políticos, las mujeres, si tiene que ser 50-50, etcétera, etcétera. El cuarto sería movimiento y diversidad interna, porque obviamente son bloques y son grupos feministas que en cada país se dan de diferente manera. Por ejemplo, en el Perú he estado averiguando y existe un grupo feminista efectivamente, de gente indígena. Entonces yo pensé que eran nada más mujeres, pero no, también hay ese tipo de diferencias que fragmenta un poco lo que queremos ver como feminismo. Después, el feminismo en la vida cotidiana. Después, los mitos y la resignificación a medida de que haya pasado todo este tiempo, ¿no? Con respecto a qué cosas estamos hablando de feminismo, ¿no? Y por último, una síntesis personal de cada una de nosotras, ¿no? En la cual vamos a hablar de cómo nosotros redescubrimos el feminismo en este momento. Así que bueno, vamos a dar el pase de la palabra a Mar para después ya empezar con las preguntas. Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto Bien, que estés acá. igualmente, nuestra Global Chair. Igualmente yo realmente, este es el símbolo de la capacidad de hacer las cosas diferentes y tener respuesta, porque hemos estado desbordados esta vez por una organización que es voluntaria, que nos han dicho que éramos de charity, ¿no? Que éramos de caridad, ¿no? Algo menos, ¿no? Una organización que se dedica a integrar hombres, que lo tenemos a Antonio Pérez Chacón, que nos va a dar también su opinión y que siempre nos está respaldando. Tenemos a Iván también, que lo tenemos desde Perú. O sea, tenemos hombres que nos ayudan, que están aquí, y otros que no están, pero que nos ayudan en la sombra. Es otra manera de hacer las cosas y, sin embargo, eso no significa que no haya éxito. ¿Qué significa? Que tenemos necesidad de explorar todas las posibilidades, todas las opciones. Digo, no es una casualidad que pese a la masificación que hay de legislación, de debates en el tema de género, igualmente se esté hablando de 300 años para conseguirlo. Hay algo que no está funcionando. Por lo que quedarse con lo que es políticamente correcto y lo que es popular no siempre es lo que se necesita. Y quiero darles unos datos, a mí me parece siempre importante, aunque sea muy brevemente, dar algunos datos. Lilian se sonríe porque sabe que a mí me gustan, ¿no? Digo, esa beta que en especial que tenemos con Rocío de ser abogadas, no nos la podemos quitar, ¿no?
No sé si sabían que los puestos de liderazgo en altas funciones, como por ejemplo en alta dirección pública a nivel empresarial también, ha venido teniendo una subida, pero muy importante, hasta la pandemia. Y en la pandemia empezó a bajar, pero a bajar de manera estrepitosa, año a año, hasta llegar a este año que es el más bajo. Una de las razones, y tenemos estudios que nos avalan para ello, es la tecnología. La tecnología está cubriendo puestos que podrían ir a la mujer. Y otra vez entramos en lo políticamente correcto o no. Lo que estoy diciendo no es políticamente es correcto o incorrecto. Miren cómo me confundo. No sabemos si es políticamente correcto o incorrecto, pero es la realidad. De hecho, tenemos a una ministra de Contratas Públicas en Albania que es producto de la inteligencia artificial. Y ha dado su discurso en YouTube, su primer discurso como ministra, pero es una creación y es una mujer, porque tiene la forma de mujer, ¿no? Entonces, estamos viendo que hologramas o robots están sustituyendo lo que podría ser una mujer, con la idea de que esto va a dar mayor transparencia. Entonces, ¿qué significa? Que ahora sí entramos en el verdadero, el oculto significado de igualdad de género, diferentes géneros en los cuales incluimos los robots. Por eso que los robots están buscando que tengan su propio pasaporte. El propio discurso que les invito a que lo vean de Delia, se llama Delia porque tiene nombre y todo. Delia en su discurso reivindica lo que es ser un robot. Dice, no vengo a competir, yo quiero ser igual a vosotros. O sea, ella reclama la igualdad de género. Entonces, ante tanta, lo que yo creo que es confusión, ¿no? Porque podemos incluir tecnología y no significa eso que tenga que ir en detrimento de la mujer, eso significa simplemente que lo estamos haciendo mal. Entonces, vamos a buscar que cada cosa esté en su lugar. Por eso, esta charla es redescubriendo ese feminismo. No es un feminismo políticamente correcto, no es un feminismo ideológicamente tendencioso, diría yo, porque eso es lo que estamos viendo, un feminismo extremista en contra de hombres, un feminismo que no está llevando a resultados, aunque aparente que sí, pero no lo está llevando, porque si las mujeres están perdiendo puestos de trabajo, significa que tampoco está funcionando. Entonces, para eso estamos, para el tema de solidaridad entre mujeres, de análisis, de ver entre expertos y entre no expertos, pero cómo podemos desde el debate y desde la reflexión. Nosotros lo hemos conseguido. Y pese a todas las críticas que se nos pueden haber dado de un feminismo descafeinado, bueno, pues sí, miren, tenemos revistas con personas que nos apoyan, con miembros de nuestro G100, Global Networking, lo tenemos en portugués, en inglés, en español, y este año, en diciembre, lo vamos a tener en francés. Y tenemos 4 coordinadores, vamos a tener por regiones de idioma. O sea, que hemos pasado a ser una multinacional de ser una organización de barrio de 4 amigas, hemos pasado a ser una multinacional en donde tenemos un grupo, vamos a tener una revista en francés en diciembre, vamos a sacar las revistas en todos los idiomas. Y ahora nos tenemos que encargar, que todo es voluntario, o sea que es una doble carga, pero tenemos una encargada, que es Rijarda Aristóteles, nuestra chair de Portugal, que es nuestra coordinadora de países lusófonos, porque nos hemos extendido a África. Algo que yo creía que era el mundo de lo desconocido, pues lo hemos podido conseguir, y lo estamos consiguiendo gracias a personas como Rijarda. Vamos a tener una coordinadora de países de habla francesa, porque que también los países de habla francesa de África, o sea, no solo la de Francia, y hoy quería anunciarles que, ya que ellos llevan mucho tiempo, o sea, que significa hacer doble trabajo, el desafío que Perla Buenrostro está tomando para ser coordinadora de países de habla hispana de G100 Global Networking. Mi enhorabuena, no sé si darte la enhorabuena, Perla, porque realmente es doble trabajo, pero yo estoy muy agradecida. Así que espero que con estas preguntas, sí, es un aplauso para Perla. Espero que con esta aclaración de por qué lo hacemos, ya podamos pasar, no sé si te parece, Rocío, pasamos a Antonio y a esa voz de los hombres que tanto necesitamos y tanto nos gusta. Perfecto. Bueno, vamos a dar pase a Antonio Pérez, él es de España, y efectivamente vamos a empezar con la pregunta 1, ¿te parece, Mar? Entonces, la pregunta 1, Antonio, ¿estás por allí? Sí, estoy por aquí. Antonio Pérez Chacón. Perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿qué es y cómo ha cambiado tu percepción del feminismo desde que empezaste a explorarlo más a fondo a nivel personal y de contexto en tu país? Bueno, adelante, Antonio.
Con esa pregunta podemos estar semanas, pero me comentasteis que 2 minutos, entonces lo he intentado resumir lo más condensado posible, ¿no? Yo espero que a pesar de eso se entienda el mensaje, ¿no? Y quiero empezar diciendo que quiero incidir en que el feminismo es un movimiento social, político y cultural. Si tenemos que tener, es poliédrico, tenemos que tener en cuenta todos esos aspectos, ¿no? ¿Qué buscamos? Bueno, pues la igualdad real entre hombres y mujeres, pero no solo en términos legales, ¿no? Que parece que en muchos países parece que por tenerlo recogido en una ley parece que es suficiente, sino también en las estructuras sociales, en las estructuras económicas que decía Mar, incluso en estructuras simbólicas, ¿de acuerdo? Después, al profundizar en él, mi percepción ha evolucionado, porque antes lo tenía como una lucha centrada exclusivamente en los derechos de las mujeres. Pero con el tiempo entendí que se trata de un proyecto de transformación colectiva, ¿vale? Interpela a toda la sociedad y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Al igual que con otras asociaciones con las que colaboro, que lo que buscamos es ser una palanca de transformación social. Aquí también entiendo que se busca lo mismo, ¿no? Y en el contexto de mi país, para terminar la pregunta y no ocupar mucho tiempo, hemos avanzado mucho en estos últimos 50 años de democracia, pero aún existen y persisten brechas salariales o desigualdades de participación en empresas, sobre todo en la parte de alta dirección de la empresa, o sutiles formas de violencia de género, ya cada vez siendo más sutiles, pero para nosotros el feminismo se revela como una herramienta indispensable para avanzar hacia una ciudadanía plena. Perfecto, Antonio. Muchísimas gracias por tus reflexiones. La verdad que, bueno, sí, has dado en el clavo, ¿no? O sea, el feminismo mira, yo pienso que no solo es eso, sino es la búsqueda de la justicia y la dignidad, porque también hay un tema de dignidad de la mujer, ¿no? Entonces, yo creo que este tema de justicia y dignidad es lo que, bueno, saca adelante lo que es el feminismo en sí, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo cortito porque la verdad es que tenemos muchas personas acá para contestar la misma pregunta. Así que bueno, seguimos con la misma pregunta. Y en este caso vamos a darle el pase a Lilian, de Brasil. Olá, olá a todas. De verdade, eu vou fazer como uma síntese. Uma vez mais, nossa Global Chair, Marin Troini, nos lança um desafio poderoso: repensar, ressignificar, redescobrir o feminismo. E não se trata de volver ao início, sino de ir mais allá do slogan, do color, de los símbolos que já reconhecemos. Redescobrir el feminismo es mirarlo con ojos nuevos, con preguntas nuevas. El feminismo no es estático, no es una torre de marfil. Es un movimiento vivo que se transforma, que incomoda, que aprende. No basta con abrir puertas, hay que reconstruir las estructuras que nunca fueron hechas para todas nosotras. Redescobrir el feminismo es incluir todas las voces, las mujeres racializadas, las mujeres indígenas con discapacidad. El feminismo también no es una competencia entre mujeres, ni una guerra contra los hombres. Es una lucha por derechos, por dignidad, por la libertad de ser quien una quiere ser, en la calle, en el trabajo o en casa. Porque solo cuando todas las elecciones son posibles podemos hablar de verdadera libertad. El feminismo que redescubrimos no quiere solo que las mujeres entren en el sistema, quiere reimaginar el sistema. Redescubrir el feminismo es también redescubrirnos a nosotras mismas, más libres, más conscientes, más fuertes y más juntas que nunca. El feminismo para mí es sinónimo de transformación, es coraje, es voz, es futuro. Muchísimas gracias, Mari, muchísimas gracias a todas las panelistas, deseo muchos éxitos en este panel. Besos. Muchas gracias, Lilian. Como siempre, ¿no? Siendo directa y concreta y efectivamente, bueno, muchas de las cosas, todo lo que has dicho es totalmente cierto, ¿no? La reflexión que me quedaría de lo que has dicho es que también modifica estructuras sociales, ¿no? El feminismo maneja una cosa bastante global, ¿no? Y claro, por ejemplo, mi percepción de feminismo cuando tenía 20 años a mi percepción actual es diferente, ¿no?
han entrado muchas aristas en el camino, y ese es casualmente el propósito de este evento. Bueno, muchísimas gracias, Lilian. Vamos a darle el pase a Angélica de Colombia. Angélica. Un cordial saludo para todos y todas. Muchas gracias por todo este compromiso para llevar a cabo este espacio que me parece que cada vez es de un más alto nivel, sobre todo por la capacidad multicultural que tenemos. Yo voy a compartir 5 insights muy, muy breves. El primero es que me encanta pensar ahora que el feminismo no busca superioridad, sino equilibrio. A veces vemos que como que se desbalancea un poquito, entonces para mí es súper claro tener en cuenta que es un proceso de conciencia, de respeto mutuo y que para nada tiene que ver con una competencia entre géneros. Ese es el primer insight. El segundo es que conlleva mayor equidad, que esto es más real que la igualdad y donde no todos partimos desde el mismo punto, sino que vamos adaptando las necesidades sobre todo las mujeres para generar una justicia que sea efectiva sobre todo. El tercer insight es que el cambio no está en las leyes, me uno un poco a lo que decía Antonio, sino en la cultura, donde más allá de que hayan unas políticas 50-50, lo esencial es transformar la mentalidad, los hábitos, la cotidianidad. Como cuarto insight, por supuesto, los hombres son parte del camino, por eso dentro de G100 tenemos nuestros denim partner, nuestros caballeros, hombres aquí que también nos nutren muchísimo con sus posturas, sus opiniones y sus argumentos. Por tanto, el feminismo moderno necesita de estos aliados en la construcción de una sociedad más justa. Y como último insight, pues hay que redescubrir el feminismo humanizándolo. Es desde la postura de partir que aceptar que empoderar a las mujeres no es que las excluya o nos excluya de ser sensibles o de esta sensibilidad tan profunda que nos caracteriza, sino que también es partir de que hay valores tradicionales y que en muchos casos, como nos decía Mar, pues hay nuevos sinónimos, nuevos argumentos que permiten cambiar un poco esas percepciones que tenemos y pues que eso es parte de esa concientización que para mí genera el equilibrio. Así que muchísimas gracias y bueno, acá seguimos aprendiendo un poco desde estos puntos de vista multidisciplinarios y multinacionales, diría yo, que tenemos en este espacio tan bonito y tan enriquecedor. Muchas gracias, Angélica. También quisiera decir que no se olviden que hemos ampliado al punto de que tenemos eventos presenciales, porque nosotros somos una plataforma virtual, y de las personas que más ha empujado para tener eventos presenciales y que G100 estuviese es Angélica desde Colombia. Y todos los años estamos haciendo en el marco de este evento de empresarios cafeteros y eventos muy bonitos que involucran a todas las instituciones y grupos sociales pese a ser solo de café, ¿verdad? Pese a ser solo una expertise de café, igualmente trae a todos. También vamos a participar, participamos este año y volvemos a participar en el 2026. Así que ténganlo en cuenta también, porque esa es la forma que tenemos de apoyarnos. También eso es parte de nuestra filosofía. Como también tenemos a Reina en Curazao, con su Female Leadership y su evento que también nos contará para que también vayan. O sea que vamos creando ahí como pequeñas semillas que vamos teniendo de G100 Global Networking en cada país. Gracias, Angélica, precioso. Bueno, genial. Sí, claro. Genial, estupendo. Angélica, muchísimas gracias por tus reflexiones. Yo me quedaría con lo último que dijiste, ¿no? Y también que, bueno, que ahora vemos que el feminismo está tomando nuevos tamices, ¿no? Vemos que se está metiendo un poquito con la religión, se está metiendo con el tema educativo, se está metiendo con el tema también de la cultura, de la política. Entonces, por ejemplo, han cambiado algunos cuadernos, no sé si en otros países han cambiado libros, ¿no? Diciendo todes, ¿no? Y diciendo, bueno, todas, ¿no? Por ejemplo, se dice la presidente, no se dice la presidenta, ¿no?
Entonces, porque obviamente no tiene un femenino y un masculino en cuanto al tema que termina en E, ¿no? Entonces, se han ido modificando, entonces tenemos un montón de matices con respecto al femenino. Pero bueno, vamos a continuar porque estamos así con el tiempo justo y le damos el pase a Rosy de México. De México y de para el mundo, literalmente el lugar más bonito del mundo. Pues bueno, mira, la verdad es que lo pensaba que pensaba en las preguntas y pues definitivamente para mí el feminismo es una forma de recordar el valor de lo femenino en un mundo que durante mucho tiempo lo silenció. Antes lo veía como una lucha externa, pero con el tiempo entendí que también es una sanación interna, reconciliarme con mi fuerza, con mi sensibilidad y mi intuición. En México, el feminismo ha ido evolucionando de la protesta hacia la transformación profunda, desde exigir justicia hasta abrir espacios de conciencia, educación y libertad emocional para las mujeres. Sin duda, creo que México ha evolucionado. El que hoy tengamos una presidenta mujer, creo que ha abierto puertas y ha abierto una conversación diferente. Y pues bueno, la verdad es que me siento parte de un momento de cambio en el que me siento muy orgullosa de pertenecer. Perfecto, Rosy, muchísimas gracias. Y bueno, y ahora le daremos el pase a nuestra querida Reina Joe de Curazao. Adelante, Reina. Le recordamos, ella entró más tarde, le recordamos la primera pregunta, que es, Reina, ¿qué es y cómo ha cambiado la percepción del feminismo desde que empezaste a explorarlo más a fondo a nivel personal y de contexto de tu país? Ok. Honestamente, yo no quería hablar, simplemente quería escuchar. Pero como la organizadora del único conferencia de mujeres que ya tiene 22 años aquí en Curazao, Female Leadership Conference, debo decir que mi comprensión del feminismo comenzó como un reconocimiento silencioso que nuestras historias, nuestros rituales, nuestro trabajo eran sagrados, trabajos de mujeres, ¿no? Pero se profundizó al ver cómo los legados coloniales y las presiones económicas a menudo silenciaban la sabiduría de las mujeres. Y vivimos en una comunidad matriarcal. En Curazao no se trata solo de igualdad, sino de restaurar la dignidad de las costumbres ancestrales, recuperar espacios para la sanación y amplificar voces que nunca estuvieron destinadas a ser un ruido de fondo. Aquí teníamos ya 5 mujeres primeras ministras y son muy bien ejemplos para los jóvenes. Lo que está pasando es que todo el mundo está olvidando cómo llegamos aquí. Llegué a ver el feminismo como una recuperación espiritual y cultural. Está en la forma en que preservamos flores para honrar a nuestros mayores. Está en la forma en que diseñamos rituales que centran los ciclos, las historias y la fuerza de las mujeres. Y tenemos que hablar aquí más de cómo llegamos aquí y muy especialmente para recordar a las jóvenes, las muchachas, para no perder lo que ya tenemos, porque tenemos la amenaza ya que muchas de las mujeres aquí o jóvenes no creen que había momentos que las mujeres no tenían voz. Hasta aquí. Muy bien, Reina, muchísimas gracias por tu disertación. Y sí, efectivamente, bueno, todo lo que estamos diciendo es bastante cierto, ¿no? Y bueno, vamos a continuar y cada cual lo ve desde su país, que eso es lo importante y lo enriquecedor de este evento que estamos haciendo en GC. Bueno, sí, María Elena. Muchas gracias, Rocío. Justo quiero también sumarme ahorita a todas ustedes para comentar que estamos en un momento transformacional donde todas las generaciones han cambiado ya esa percepción al nuevo liderazgo.
Nosotras, que estamos ya en una generación mayor, la mayoría generación X o baby boomers, pues vemos muy diferente el feminismo a como lo ve la generación alfa o la ve la generación Z. Creo que es súper enriquecedor estas reuniones donde podemos darle valor a la perspectiva de cada generación, de cada individualidad. Y cada una de nosotros trae una historia. Lo más lindo de estos eventos es honrar, como bien lo acabamos de decir, a todas esas mujeres que nos han abierto la perspectiva y nos han abierto camino para hoy en día dar validez a las nuevas generaciones que están buscando mucho su autonomía, ser reconocidas en eso que ellos y ellas quieren crecerse. Entonces, creo que la visión es casi 360 grados, donde de cambio es un viraje al nuevo liderazgo, en donde hay que darle valor a cada propuesta y a cada iniciativa, honrando la cultura y los antecedentes, como bien lo acaban de decir mis compañeras. Entonces, me uno a esta visión, me uno a crecer el conocimiento y dar valor a la nueva manera de pensar que en esas perspectivas de nuestras nuevas generaciones. Muchas gracias, Rocío. No, muchas gracias a ti, María Elena, y bueno, sí, así tiene que ser, ¿no? Y esa es la idea, que las diferentes generaciones cambien, y bueno, y nosotros también, vuelvo a decir, ¿no? Uno ha reflexionado, ha crecido, tiene más experiencia, y es diferente cómo lo ve a cómo lo veía, ¿no? Así que totalmente de acuerdo contigo. ¿Y qué te parece, Marce? Ahora le damos otra vez el pase a un hombre. Para hacer un poquito del... A ver si llamamos a Iván Muñiz. Iván. Vale, aquí estoy atento al llamado. Ah, perfecto. Entonces, ¿te repito la pregunta o la tienes clara? ¿Te repito la pregunta o...? A ver, repite la pregunta, por favor. Ya, ¿qué es y cómo ha cambiado tu percepción del feminismo desde que empezaste a explorarlo más a fondo a nivel personal y de contexto de tu país? Bueno, mira, es que es interesante porque desde que me invitaron ustedes a pertenecer a este maravilloso grupo, entonces me he ido empapando más de los temas y también, pues, profundizar para cada reunión cómo va no solamente a nivel local, sino internacional, las dinámicas o cómo se está proyectando esta temática, ¿no? Y es increíble lo que se ha ido avanzando en el camino y también lo mucho que hay que ir haciendo porque es un tema de generar conciencia. Y no solo generar conciencia, como decía hace un momento, de que las mujeres luchan por sus derechos, sino es que todos luchamos por un mundo mejor para todos. Y hay que buscar caminos para encontrar mejores espacios, un lugar para que nos comuniquemos todos mejor. Y así que es una experiencia magnífica esta de compartir con otros, de intercambiar opiniones, de crear espacios. Y yo por eso felicito lo que están haciendo, lo que se viene haciendo aquí en esta organización, porque permite que las personas tomen conciencia y puedan también actuar de otra manera, estoy seguro. Así que eso por un lado, ¿no? Desde mi experiencia, diría eso. Y también reconocer que todos van sembrando su granito de arena en lo que van haciendo, ¿no? Que todo el mundo aquí ve lo que están haciendo en cada lugar y poder ver y visualizar los aportes que van haciendo, pues es construir un mundo mejor. También tengo que celebrar que nos hayan invitado a Antonio y a mí a pertenecer a este grupo, porque eso es parte de lo que está mencionando, que estamos construyendo juntos, no estamos luchando unos con otros para alcanzar. Ese es un mundo de abundancia en el que debemos vivir. Tenemos que buscar un paradigma de abundancia y no un paradigma de escasez, donde hay que luchar unos con otros para conseguir lo poco que hay. En realidad hay muchos y es que trabajamos juntos. Así que algo más que me ha parecido precioso que podríamos compartir es que tal vez mirar no como las luchas del pasado, sino el feminismo tal vez podríamos verlo como la oportunidad de tener nuevos puentes para crecer juntos hacia adelante. Yo creo que ese sería
el aprendizaje hasta ahorita, porque sigo aprendiendo, por cierto. Gracias. Me encantó eso, Iván, de el seguir aprendiendo, ¿no? Me encanta esa modestia porque eso realmente es lo que nos va a ayudar a salir adelante, ¿no? Decir, estoy aprendiendo cómo me puedo relacionar mejor o qué puedo hacer yo como hombre, en este caso tú, ¿no? Preguntarte qué puedes hacer para contribuir con el feminismo o como quieras llamarlo, ¿no? Pero cómo puedes contribuir. Y ya lo estás haciendo con nosotras y que estamos muy agradecidas. Gracias, Mar. Y eres parte, Iván, no te sientas que no eres parte de G100. Bueno, ahora alguien levantó la mano, Fabi. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Un momento extraordinario para debatir y charlar de algo tan trascendental como es el feminismo. Quería compartir brevemente desde la perspectiva de mi país, Paraguay, lo que significa para nosotros hoy por hoy en el siglo XXI el feminismo. También desde mi lugar comentar que explorar el feminismo más a fondo para mí ha sido un proceso de transformación personal y social. Al principio mi percepción del feminismo estaba influenciada por estereotipos comunes, diversos, que creo que a más de uno nos ha pasado. Inicialmente lo veía como una lucha que muchas veces se malinterpretaba como confrontación. Sin embargo, al adentrarme en su verdadero significado, la búsqueda de igualdad, respeto y justicia para todas las personas, sin importar el género, comprendí que el feminismo no divide, sino que construye. En el contexto desde mi país, Paraguay, también me gustaría comentar que podemos ver que el feminismo actualmente se enfrenta a desafíos particulares, una sociedad que todavía está marcada por estructuras patriarcales actualmente, desigualdad laboral y la persistencia de violencias de género, pero a la vez descubrí un movimiento cada vez más diverso acá, más valiente, conformado por mujeres y aliados que luchan desde distintos espacios, como la educación, que personalmente pertenezco al grupo educativo, yo soy docente de educación superior y universitaria, también los grupos culturales, políticos y las comunidades que están generando realmente cambios de impacto fantásticos. Se viene haciendo un gran trabajo en ello. Y hoy mi percepción del feminismo es mucho más profunda y esperanzadora. Lo entiendo como una red de apoyo, aprendizaje y acción colectiva. Ya no lo veo solo como una teoría o una bandera, sino como una forma de vivir y relacionarme con empatía, respeto, conciencia y coherencia de privilegios y responsabilidades en las que estamos construyendo una sociedad más equitativa. Gracias. Muchas gracias, Fabi. Sí, la verdad. Gracias, Fabi. Fabi es del Chapter Paraguay, perdón. Ok, bueno, si quieren seguir compartir con todos. Si quieren, seguimos con Paraguay o nos podemos ir con María Eugenia Aguirre. Correa, ¿está María Eugenia? Presente por acá. Gracias. Eugenia, adelante. Sí, feliz de estar aquí con todos, pues me parece un tema que es súper genial que lo toquemos, y yo voy a hablar desde mi perspectiva, desde María E. Para mí el feminismo pues siempre lo he tomado como que es una igualdad de derechos y oportunidades, pues tanto como para los hombres y las mujeres, y por eso estoy aquí en la G100. Cuando Angélica me invitó a ser parte de esto y cuando yo vi que tenía ese enfoque de mujer y hombre con igualdad, me encantó. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que comenzar. Yo hace 30 años, cuando comencé la industria de la tecnología, claro, era el feminismo muy, bueno, no tenía tan marcado como el concepto, pero sí lo vivíamos. Y calladamente uno lo veía y lo vivíamos. Y, por ejemplo, cuando yo comencé hace 30 años, y quiero darles este ejemplo, porque yo comencé en un área donde hace 30 años, pues la tecnología ni siquiera buscaba indicadores y ni siquiera aparece indicadores. Quiere decir que en ese momento, pues todavía no había una relevancia en esa industria. Pero, ¿qué es lo que yo les quiero decir? Que hay una esperanza, y eso es lo que he escuchado aquí,
de construir, porque antes de yo haber llegado a la tecnología, pues habían mujeres que habían llegado antes que yo y habían hecho cosas maravillosas, y en ese contexto es lo que yo quiero, que ninguna la tuvimos fácil, nunca nos quedamos, pues yo hablo de mi contexto, nunca me quedé en el camino, nunca me desanimé a pesar de que, claro, los estereotipos estaban, las mujeres en la tecnología, cállese, no, nunca nos quedamos ahí y salimos adelante. Y como por esos ejemplos, me encantó un ejemplo que vi de Isabel Pardo, una de las primeras mujeres en ingeniería de este banco BBVA, quien construyó la arquitectura sobre lo que hoy está construida todas las aplicaciones del banco BBVA. Entonces, eso también es un orgullo, y que muchas mujeres en mi área de tecnología pues comenzaron a hacer esos pinitos, y que hoy yo puedo estar aquí como una mujer de tecnología donde me han aceptado. No ha sido fácil, pero lo he logrado. Entonces, ese construir, ese que podamos juntas salir adelante y demostrar de que el camino no es fácil, pero lo hemos logrado, yo creo que eso nos va a dar igualdad de oportunidades e igualdad de posibilidades. Ese es como mi aporte. Muchas gracias, María Elena. Perdón, Rocío, me meto un poco. Voy a estar tomando el tiempo, 2 minutos, para que todas podamos conversar, y la dinámica era si podemos hablar por países, ¿verdad? Excelente, María Elena, como representante también en forma personal. Así que si podemos ir moviendo, porque ya pasó mucho tiempo y nos salimos de la pregunta 1. ¿Alguien más de algún país que falte hablar sobre la pregunta 1? Bueno, falta Perla. Perla, adelante, seguimos ¿Estás contigo. por ahí? No, ok. No. Zoira, Zoira de Brasil. Yo no hablé todavía. Súper. Buenas Sí, tardes. sí, nada más si nos pueden aclarar, llevamos 47 minutos, vamos a seguir por preguntas y tal, nada más para organizarnos, gracias. La idea es hacer 2 minutos por persona, por país o capítulo, y así para poder avanzar, porque si no, no llegamos. Ok, entonces nos vamos con Zoira Celestino de Brasil, ¿de acuerdo? Buenas Gracias, tardes. Rocío. Es un placer estar aquí. Gracias a Mar por la oportunidad, y a Rocío por esta oportunidad de estar hablando de un tema que es muy importante. Entonces, cuando pensamos en la cuestión de la origen del feminismo, que empezó a incluir en Europa, y Mar está trayendo este tema para repensarnos cómo tenemos esto hoy, la idea fue conceder a las mujeres la misma dignidad que los hombres tenían, y de la misma forma que las responsabilidades que debemos tener como ciudadanos para construir la sociedad. Yo, desde mi punto de vista personal, yo tengo mi abuela fue dueña de su propio negocio. Yo tengo una tía que tiene 89 años y que es una mujer que se estudió, llegó a la universidad, tiene doctorado. Entonces yo tengo muchas referencias en mi familia, incluyo a mi padre. Nunca me dijo que yo, mi hermana, no podríamos llegar a ninguna posición. Entonces aquí en mi casa, la mentalidad es que nosotros podríamos hacer todo. Pero yo me quedé un tiempo trabajando en el banco donde nosotros teníamos un poco más de una participación grande de mujeres trabajando. Entonces yo no tuve esta visión de la dificultad que nosotros íbamos a tener en la cuestión de desarrollo profesional, por ejemplo. Y yo empecé a tener esta dificultad cuando yo empecé a trabajar en una empresa multinacional, porque, por ejemplo, nosotros fuimos contratados como 120 trainees y 100 hombres y 20 mujeres en esta proporción. Entonces, yo estaba siempre competido con hombres, y desde allí yo pude observar cómo era esta parte de estar inserida en un contexto predominantemente masculino. Pero la propuesta de María Rocío es traer los problemas que estamos viendo en estas situaciones del feminismo, y no solamente los conceptos o las ideas que podemos tener.
Y lo que veo en esta cuestión es que, por ejemplo, Antonio y Mar trajeron una información que a mí me parece que es muy importante cuando hablan de la estructura social. Entonces, es lógico, yo soy una mujer que tiene muchísimas ventajas, no solamente por la educación personal, pero por la educación académica y por las oportunidades de trabajo que yo tengo. Pero yo estoy en un país donde la mayoría de las mujeres están luchando por sobrevivir. Entonces, este tema del feminismo, no feminismo, lo que sea, el patriarcado, lo que podríamos estar hablando, esto es algo que está en nuestro nivel de charlas, de congresos, pero la mayor parte de las mujeres en Brasil están luchando por sobrevivir. Y en esta cuestión de luchar por sobrevivir, la cuestión del feminismo no se tiene tanto en cuenta. Y cuando pensamos en la cuestión, ¿por qué no desarrollamos? ¿Por qué? Y hay un montón de cosas que hay que se llevar en cuenta. Pero yo pienso que en la cuestión de Brasil, yo hago muchos trabajos sociales y la semana pasada yo estaba en la escuela hablando con la directora y ella me dijo, Zoira, tenemos aquí madres que ponen sus hijas para la prostitución. ¿Y esto por qué? Porque es una cuestión de sobrevivencia. Entonces, cuando pensamos, estamos siempre mirando esto desde un punto de vista de mujeres que tienen privilegios. Y el grande punto cuando tú piensas en la sociedad es empezar a trabajar con estas mujeres que no tienen estos privilegios. Y no estoy haciendo ningún tipo de juicio con las mujeres que están, que por ejemplo, ponen sus hijos. ¿Sí? Zoira, Entonces, perdón, ya estamos pasadas 5 minutos. sí, bueno. Entonces, esto es algo que me gustaría llamar atención. Y algo que me hizo solamente para enseñar, porque nosotros, incluye algunas preguntas, yo puedo no contestar, pero la cuestión es, nosotros tenemos muchas políticas públicas aquí en Brasil, nosotros tenemos muchas leyes, pero el punto es, ¿cuánto se aplica de estas leyes? Estamos sobreviviendo aquí por cotas. Pero ¿cuánto de esas cuotas se aplican? Entonces, estamos viviendo en un mundo no sé, en los cuentos de hadas, porque estamos siempre hablando muchas cosas bonitas, pero para promover el cambio que necesitamos, hay que trabajar con estas personas. Nosotros estamos en un país de América Latina, los países de América Latina tienen siempre esto. Nosotros debemos empezar a mirar para estas otras mujeres. Y una pregunta que me gustaría dejar para vosotras para reflexión. Nos gabamos de ser 50% del mundo es formado por las mujeres y los otros 50 son los hijos de estas mujeres. Entonces, ¿por qué no estamos consiguiendo hacer con que este feminismo que va a ser la base, la estructura de la sociedad sea aplicado? Entonces, ponemos la culpa en la cuestión del patriarcado, pero la verdad es que personalmente yo veo que los hombres fueron los que más me incentivaron a crecer. En cuanto a las mujeres, muchísimas veces fueron las que no me dieron oportunidad o intentaron me sacar de las posiciones que yo conquisté. Entonces, yo puedo no contestar las otras preguntas, no hay problema, pero el punto es que estamos haciendo nosotras, que nos gabamos de ser las 50% y no estamos consiguiendo cambiar, porque incluyo aquí en Brasil y otras partes del mundo, estamos objetificando a las mujeres, sea por la arte o porque sea. Entonces, ¿qué estamos generando? Reina y yo hacemos parte de un proyecto que hablamos sobre la ancestralidad y Reina fue fenomenal cuando me dijo y me hizo pensar que nosotras somos la ancestralidad de las que van a venir. Entonces, que nosotros estamos haciendo para hacer esta ancestralidad que ellas necesitan, ¿sí? Y no hay problema si yo no participo de las otras, pero de forma muy resumida, y estamos hablando de problemas, ¿no? Es muy bonito cuando hablamos de conceptos y cómo pensamos, pero para cambiar hay que tener la coraje de mirar cuál es el problema.
y nos vamos a sanar esto hablando de cosas bonitas, de lo que sea. No, tenemos que tener la coraje de poner el dedo donde está el dolor. Sí, entonces, perdóname, pero yo estoy muy... yo hago mucho trabajo con mujeres en varios sitios y yo estoy muy incomodada de estos discursos entre mujeres como nosotras que estamos en ventaja y que debemos empezar a mirar para estas que no están y que son la mayoría. Zoira, se nos acaba el tiempo. Sí. Pero muchísimas gracias por todo lo que estás diciendo. Zoira se dedica también al tema de mujer negra y realiza muchas acciones en torno a lo que es mujer negra y vamos a participar, ¿verdad que sí? Con G100 Global Networking en marzo por un evento de mujer negra. Así que te agradecemos enormemente. Ahí va un corazón para ti, Zoira. Y Sofía Loyo está aquí. Está en la sala, Sofía Loyo de Ecuador, que es nuestra nueva chair de Ecuador. Sí, sí, aquí estoy, Mar. Muchas gracias. Hola, Sofía, bienvenida. Tenés 2 minutos para responder, por favor. Vamos a respetar Claro que los sí. tiempos porque somos muchísimas y todavía quedan 6 preguntas. Claro que Gracias, sí. Sofía. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio y es un gusto compartir con todas ustedes. Lo que yo he preparado, pues, es lo siguiente. Antes pensaba que el feminismo era lucha, protesta, incluso confrontación. Pero cuando empecé a mirarlo desde mi historia, desde lo que somos las mujeres en Ecuador, entendí que no se trata solo de levantar la voz, sino de un despertar de conciencia. Ser mujer en mi país es resistir y avanzar, incluso cuando el entorno no está hecho para nosotras. El feminismo para mí dejó de ser una causa externa y se convirtió en un acto interno, elegirme a mí y a nosotras primero sin culpa. Y desde ahí caminar con otras mujeres sin competir, sino acompañándonos. Creo que el feminismo no busca dividir, busca sanar. Sanar generaciones de silencio, de carga, de miedo. Hoy mi visión es que el verdadero feminismo es el que nos reconcilia con nuestra esencia femenina, con la ternura, con la fortaleza, con la capacidad de crear vida, proyectos, comunidad. Ya no quiero hablar de ellas y nosotras en lucha. Quiero hablar de mujeres despiertas, conscientes y conectadas que se reconocen entre sí y se impulsan. Para mí, ese es el nuevo feminismo, el que no grita tanto con palabras, sino con presencia. Gracias. Muchas gracias, Excelente. Sofía. Gracias, Sofía. Bienvenida al grupo. Esta es nuestra familia. Muchísimas gracias. Un orgullo estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, ahora nos falta Paraguay y Bolivia. No, yo también. Paraguay ya representó Fabi, así que creo que podemos darle a Claudia la palabra. Claudia Cataldi es nuestra chair de Río de Janeiro. Claudia Brasil, ¿no? Correcto. Es chair de Río de Janeiro, sí. Ok, va el cronómetro. Adelante, Claudia. Voy a ser muy rápida. Un placer, muchas gracias, Mari, Lilian. Bueno, yo lo vivo como una ética diaria. Decidir con libertad, estar segura y compartir mejor el tiempo, el dinero, los cuidados. Y también veo los límites. A veces en los extremos, el feminismo puede terminar cerrando puertas a algunas mujeres, juzgando elecciones personales, poniendo etiquetas, cancelando o exigiendo una única forma de ser mujer. Y yo no compro eso, yo prefiero un feminismo que abra espacio, que respete a quien quiere ser una CEO y a quien quiere ser solo madre a tiempo completo, que escuche las diferencias de clase, raza y territorio y que invite a los hombres a sumar, no a salir de la sala. Y para mí el camino son puentes, son trincheras, menos grito, más datos y empatía, menos prueba de pureza, más soluciones concretas que mejoren la vida real de las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Excelente, Y gracias. bueno, perdón, nos queda Isabel de Bolivia. ¿Está, Isabel? Hola, sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo comparto con todo lo que han dicho anteriormente.
sobre todo con lo que dijo Sofía, para mí a un principio el tema del feminismo era todo lo que involucra confrontación, peleas, hacer una competencia, ¿no? Entre géneros, pero al entender de que hay diferentes también matices, ¿no? Del feminismo, hay unos que son más extremos que otros, pero el camino no va por ahí, ¿no? O sea, al final yo creo que el feminismo, el bueno, es el que es un movimiento en el que se basa en la lucha por una equidad, más que, o sea, yo sé que es la siguiente pregunta, pero sí, para mí la equidad es más importante que la igualdad. Entonces yo creo que es buscar eso para lograr disminuir la violencia, la discriminación contra la mujer y todo lo que actualmente lo vivimos. Aquí en Bolivia, por ejemplo, vivimos mucho de eso, ¿no? Las mujeres no tenemos mucha voz ni voto aquí en el país. Entonces, me parece importante diferenciar mucho de que somos dos géneros totalmente diferentes, pero aún así es muy importante eh, darle más importancia a la equidad, que es un camino para la igualdad. Y bueno, ese es mi punto de vista. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Isabel es nuestra flamante chair de Bolivia. Bienvenida. Bienvenida oficialmente. Este es nuestro Bienvenida, grupo. Isabel. Sí, porque ella todavía la habíamos elegido, pero no había tenido oportunidad de estar en el grupo, así que bienvenida. Y quiero también aprovechar el momento para decirles que tenemos 9 países presentes, y algunos de los países con varios representantes. Tenemos Brasil, Colombia, Perú, México, Paraguay, España, Holanda, Bolivia y Ecuador. Curazao está también ahí. Bueno, por Holanda. Bueno. Muy bien, bueno, entonces continuamos. No sé, yo estaba pensando que como estamos un poco cortos del tiempo, ya se les ha pedido encarecidamente que nada más tomen 2 minutos, pero ¿qué les parece si escogemos algunas preguntas básicas, ¿no? Como por ejemplo las 6, que es, ¿qué mitos o prejuicios creen que aún persisten sobre el feminismo y cómo podemos desarmarlos? ¿Crees que las nuevas generaciones están resignificando el término feminismo de forma distinta de las otras o no? ¿Y cómo? ¿Les parece esa pregunta y seguimos el bloque? Sí, perfecto, Rocío. Me gustaría, si Perla está preparada y quiere, darle la enhorabuena formal y la bienvenida como coordinadora de GESI Global Networking de países de habla hispana. Perla, bienvenida y gracias por aceptar el reto. Gracias, pues con mucho gusto tengo a mi alrededor a damas muy poderosas y muy brillantes. Ya escucharon a Rosy Torres, ya escucharon a María Elena Edo. Y bueno, si me permiten, yo quisiera ser irrespetuosa del tiempo. Creo que es un tema en donde pues precisamente tenemos una diversidad de experiencias, de opiniones, de perspectivas, pero me parece que sobre todo lo más relevante, además de nuestras historias personales, pues es saber qué estamos haciendo al respecto para cerrar estas brechas de género. Muchas de ustedes ya me conocen, motivada precisamente por esas brechas de género es que pues yo me enfoqué desde hace tiempo en trabajar en el empoderamiento económico de las mujeres y en particular las empresarias mexicanas y extranjeras, pero no exclusivamente. Y hablando del tema de los datos, en concreto, ¿verdad? Pues estas brechas pues son estructurales y pues las vemos en el día a día, ¿verdad? Desde brecha salarial, que ya lo hemos visto, acceso a posiciones de liderazgo, retroceso durante la pandemia por pues fallas estructurales. En particular y con algunas empresarias con las que trabajamos desde Boulder, pues estamos tratando de mover la aguja para que ese capital de riesgo para el crecimiento de empresas, que hoy en día solamente el 2% se destina a proyectos de mujeres, pues eso cambie de realidad, ¿no? Hace unos días el Instituto Mexicano para la Competitividad presentó un informe sobre el empleo en las mujeres jóvenes entre 15 y 29 años. Y 2 factores son elementales para que esas brechas estructurales a lo largo de su carrera se diluyan, y una es el empleo formal,
Entonces, ¿qué tanto nosotras estamos brindando esas oportunidades para empleos formales con nuestras colaboradoras o empujando por eso? Y lo otro es el tema de los cuidados, que ya sabemos que en términos generales 2/3 partes del trabajo de cuidado sigue recayendo en las mujeres. Entonces sí es un tema de leyes. Yo soy abogada y sí la aguja se empuja cambiando la ley, pidiendo cuotas, pidiendo cambios, pero también desde la parte cultural y desde casa. Y algo que independientemente de la edad que tengamos, que tenemos muchas brechas en nuestros países sobre el acceso al retiro, ¿verdad? Yo les preguntaría a ustedes, y voy a incluir en la pregunta, ¿qué tanto tienen asegurado su retiro, por ejemplo? Estamos trabajando en un proyecto en ese sentido, porque al menos en México solamente el 34% de las mujeres tienen una cuenta para el retiro, versus el 50% de los hombres. Entonces ellos también, y los necesitamos mucho en estas conversaciones y en estas agendas, por supuesto, son elementales. Ellos también adolecen en ese sentido, pero nosotras más. Ahí está otra brecha de género. Y para cerrar, en este momento de inteligencia artificial, precisamente estoy por concluir y les haré extensiva la invitación, un diplomado de inteligencia artificial para nosotras, porque esas mismas brechas estructurales, pues adivinen quiénes fundamentalmente han estado creando los modelos de inteligencia artificial, hombres blancos, heterosexuales. Entonces se necesita una diversidad de voces y en este diplomado lo que están haciendo las líderes es empoderarnos con información, con datos, con conocimiento, para que en esa toma de decisiones en nuestras empresas, en nuestros proyectos, en nuestras carreras, pues sepamos más sobre inteligencia artificial para que no, pues desde una posición de desventaja, sino con conocimiento, pues tomemos mejores decisiones. Y finalmente, digo, ahí les dejé esos datos. Esas brechas de género están en todo, porque son estructuras pues patriarcales que todos y todas tenemos que repensarlos. Y la parte que comentaron algunas sobre la ternura, pues estas a lo mejor habilidades, esta dulzura que requerimos pues todas y todos, ¿no? Precisamente a nivel de conciencia, algunas lo mencionaron, pues creo que también se trata hoy en día de cuál es el feminismo que me conviene o me sirve, pues aquel en el que yo me sienta plena y segura, tomando en cuenta que vivimos en un sistema capitalista que mucho nos exige, que nos pide ser muy competitivas y competitivos a todos, y que es duro mantener el paso, pero pues cuidando la salud mental y estando presentes, generando cambios desde nuestra trinchera. Ahí yo les dejé algunos ejemplos, pues podemos seguir moviendo esa aguja para que las siguientes generaciones tengan mejores condiciones. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay algún país que no ha hablado. ¿Alguna representante del país, de algún país que no haya hablado? No, creo que ya estamos todas, ¿no? Perfecto, entonces continuemos. Sería ahora el turno de Zoira Celestino, Brasil. ¿Zoira está? Sí, yo estoy. Sí. Ok, Zoira. Vamos a hacer una mezcla de las preguntas, porque ya no tenemos mucho tiempo. Entonces, ¿qué te parece si nos contestas, si tuvieras que explicar qué significado tiene hoy para ti redescubrir el feminismo en una frase sencilla? ¿Cuál sería y cómo lo dirías? Bueno, yo pienso que el feminismo tiene que estar pensando en estos temas de la inclusión, ¿sí? Porque como yo había dicho, nosotras somos mujeres que estamos en una situación de ventaja. Entonces nosotros tenemos que ser la voz de estas que no tienen la oportunidad y encima de cualquier cosa, nosotros tenemos que vivir en sororidad. La cuestión de la sororidad aún me parece que sea como si fuera un club de amigas y este no es el punto. El punto de la sororidad parte por este principio de que nosotros tenemos que estar ayudando a todas las personas, no importa dónde sea. Entonces, el feminismo para mí es lógico que está siendo impactado
Mar y Antonio trouxeron esta cuestión principalmente Mar, habló sobre esta cuestión de la tecnología. Y yo estoy mirando que el cambio que está ocurriendo en la sociedad es que nosotros estamos saliendo de una situación, en la mayor parte de los países, de la democracia para tecnocracia. Y es una forma muy peligrosa de conducir la sociedad. Entonces, esto para finalizar, yo pienso que el feminismo tiene que contener toda esta cosa, el resgate de aquello que nosotros somos, porque la gran verdad es que cuando ingresamos en el mercado de trabajo, empezamos a dejar toda esta parte del femenino de lado, trabajar con estas cuestiones que tenemos principalmente aquí en Brasil, de la objetificación de la mujer. Esto es muy importante para devolver para la mujer esto que son sus valores. Y encima de cualquier cosa, trabajar con la cuestión de la inclusión que involucre a todas, porque la influencia que tenemos hoy en el feminismo, si tú acompañas desde el ingreso de Trump en Estados Unidos, las cuestiones de los departamentos de inclusiones de las empresas empezaron a ser cerrados, y esto es muy malo no solo para nosotras en cuanto a mujeres, pero para todos los otros que están en este proceso de estar incluidos. Se sentir incluidos en este proceso. Entonces, todo lo que yo estoy mirando es muy malo porque estamos entrando en un proceso de retroceso. Y solamente vamos a promover este cambio si empezarmos a trabajar en la base, que son estas mujeres que están excluidas de todo este movimiento que estamos haciendo aquí, porque esto no llega a ellas. Y si no llegara a estas mujeres, si nosotros no tuviéramos la oportunidad de dar otras informaciones y espacio para que estas mujeres se desarrollen, vamos a quedar siempre con esta situación de estar, ¿por qué no da cierto? ¿Por qué no caminamos? Entonces yo pienso que esta cuestión de trabajar con las otras mujeres y trabajar con jóvenes, la cosa está muy grave. Aquí en Brasil, nosotros este año, Mar, como siempre, nos apoya en todo. Tuvimos el Festival Internacional Grito de Mujer, que recién va a estar en el próximo año. Y el tema de este año fue matrimonio infantil. Y yo me quedé asombrada porque Brasil está en el cuarto país donde eso ocurre. ¿Sí? Entonces, es una cuestión muy grave. Si nosotros estamos pensando en el problema, debemos pensar en esto. Súper. Gracias, Zoira. Muchas ¿Quién gracias. sigue? Muchas ¿Quién gracias, sigue, Zoila. Rocío? Seguiría Angélica, ¿está? ¿De Colombia? No. Ok. Cuarto lugar. Rosy, de México. Es Rosy, ¿no? Rosy Torres. De México, sí. No sé si está, sigamos con la siguiente, después puede entrar. No estamos acostumbradas a esta dinámica, ¿no? Porque siempre hemos tenido speakers, un webinar, tenemos 8 personas, ¿no? Y ahora tenemos la multinacional, ¿no? Tenemos que hacer ahí un curso para eso. Sofía de Ecuador. Sofía, sí, está aquí. Estoy aquí. Bueno, para mí, como era una frase súper cortita, la tengo así. Para mí, redescubrir el feminismo es volver a mirarnos con amor, reconociéndonos completas y dejar de pedir perdón por brillar. Perfecto, perfecto. Y bueno, perfecto porque nos has ayudado a continuar más o menos la Gracias. línea. Claro. Estamos con Isabel de Bolivia, de Paraguay, perdón, Karina. Me perdí en qué número estaba porque las compañeras ahí tenían las respuestas asignadas, no sé a quién le tocaba de Paraguay. De Paraguay a Fabi Ríos y a ti. Ella ya respondió. ¿En qué pregunta estamos? Ya, Perdón. ok, yo te hago la pregunta. Mira, y es más, vamos a hacerlo mejor, más fluido. Otro tipo de pregunta. ¿Cómo defines los movimientos feministas? Y crees, bueno, obviamente sí hay, ¿no? Extremistas y moderados, ¿no? ¿Y cuál es el papel que tú crees que juegan los hombres en estos movimientos?
Le quiero dar la palabra a Vivi, que está conectada de Paraguay. Viviana, si podés dar la respuesta. ¿Estás por ahí, Vivi? 2 minutos. Jessica de Paraguay, estaban todas conectadas, pero no, desde el iPad no puedo ver la lista. Bueno, yo tengo a Fabi Ríos y a ti. A ver, bueno. Bueno, voy a responder. Respondo yo. A ver, me voy a cronometrar para que todo sea justo. Realmente en Paraguay el movimiento feminista no es algo asiduo, no. Sí, ahí está Vivi, perfecto. Vivi, te Voy a abrir ahora escuchamos. la cámara y eso. Pido disculpas. Dale. Ok. Bueno, encantada, mucho gusto. Bueno, yo preparé una de las preguntas en cuanto a la respuesta. Es que, bueno, personalmente soy coach, soy mentora de altos líderes y hace más de 20 años trabajo con el liderazgo de mujeres. Y desde mi experiencia, considero que el feminismo necesita ser redescubierto desde una postura desde la equidad, la conciencia y la identidad. Como coach y trabajadora en la parte transformacional, he venido acompañando esos procesos y entiendo de que el concepto del feminismo debe ser redescubierto desde la identidad de la mujer. Ya no se trata solo de buscar tal vez igualdad, sino de reconocer el valor único de cada mujer, su historia, su trayectoria, su forma de habitar el mundo y entendiendo que las mujeres somos agentes de cambio. Cuando una mujer se exige o se coloca o se invita a un proceso de transformación personal, cambia a su alrededor las cosas. Entonces, y eso está en la historia de la vida de todos los países, ¿no? Creo que desde esa perspectiva es importante reconocernos como esos agentes de cambio que empieza en la casa, empieza en la comunidad, empieza nuestra labor profesional y termina impactando comunidades y naciones. La persona que me antecedió en la palabra hablaba de que hay espacios en donde no llegamos. Bueno, es ahí donde está fundamentada esta teoría, que no es una teoría, sino que tiene una experiencia de más de 5.000 mujeres, en donde el 70% fueron mujeres en bajos contextos, en zonas vulnerables, en donde, insisto, acompañarles a redescubrir su lado femenino desde la equidad, conciencia e identidad y la educación, y dando herramientas para generar procesos de transformación, creo que ahí modifica enormemente el impacto de una mujer y lo que hoy, este mundo en el que hoy vivimos, está necesitando. La identidad femenina es una fuerza de transformación social, una fuerza de habilidades y competencias. Por eso hablo de equidad con conciencia. No buscar ser iguales en tareas. En eso yo tengo una mirada muy particular, porque peleamos tanto por la igualdad, pero no somos iguales. Y tanto hombres como mujeres en la sociedad somos protagonistas y somos necesarios para crear ecosistemas y países desarrollados en avances constantes. Entonces, pelear por una igualdad me parece que desde mi perspectiva personal y mi mirada no es el foco. Cuando hablamos de equidad, también tengo una mirada particular. La equidad es el resultado de aquello en el que 2 minutos. Ya terminamos. Ahí, Perdón. No, ahí Sí. termino, simplemente que busco dejar el mensaje que para mí el nuevo feminismo es un movimiento de identidad, conciencia y propósito basado en la educación. Si no volvemos a las bases de la educación, no vamos a poder transformar nuestros espacios actuales y nuestra realidad con la que vivimos. Decía un gran filósofo, no podemos enseñar a los niños a que vivan en el mundo de hoy con las herramientas que nos enseñaron a nosotros, pues el mundo ha cambiado y necesitamos entender que la mujer es un agente de cambio social y fundamental en esta reconstrucción de este redescubrimiento. Gracias, Vivi. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos rápidamente, continuamos. Ecuador. Sofía. Bueno, la pregunta te la voy a hacer más cortita todavía. ¿Tú consideras que el llegar a ser ama de casa o madre, lo consideras un motivo de fracaso? Gracias. Bueno, no, definitivamente jamás. Creo que ser madre y ama de casa es una de las tareas más difíciles
y la menos recompensada en la sociedad hoy en día. Y creo que el feminismo tiene que realmente valorar mucho y visibilizar a este tipo de mujeres que deciden quedarse en casa, porque es una decisión y creo que tomar decisiones también es liderar. Excelente. Y me Que- encanta lo que, perdona, Cari, me encanta Sí. lo que dice Sofía, Me porque encantó. vivimos, sí, a mí también, porque vivimos en un momento donde ahora está mal visto el ama de casa, el que se queda en casa. O sea, tenemos una agenda en productividad muy importante. O sea, que no es para que la mujer sea igual al hombre, es que la mujer tiene que ser igual al hombre y trabajar de la misma manera, pero si no quiere, eso no cuenta, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos la parte ideológica, ¿no? La libertad individual o la agenda política que nos dice cómo se debe vivir para vivir mejor, según ellos, ¿no? Y tengo una frase con la que quiero terminar, que la verdad es que tenía por acá y no la... Mira, que dice, solo que no... Dice, cuidar, alimentar, sostener, eso también es liderazgo. Solo que no siempre lleva tacones ni micrófono. Excelente. Tal cual. Y sí, la verdad que es una pregunta muy bonita porque hay mucha gente que sí considera que son las mujeres fracasadas, ¿no? Pero siempre y cuando sea tu voluntad y no te lo impongan, yo creo que es buenísimo, ¿no? Bueno, seguimos. Perdona, Rocío, la misma pregunta. Aquellos que no hayan hablado todavía, por favor les pido que hablen, que salten ahí a la palestra. ¿Pueden levantar la mano y nos ordenamos, por favor, con la misma pregunta? Que me parece que no, es una pregunta muy bonita y nos da pie para decirlo de una manera concreta. Claudia, ¿alguien más de Paraguay que esté conectada? Jessica estaba por ahí. Claudia. Claudia. Sí, adelante. Claudia de Brasil, adelante. Bueno, muy rápido, yo entiendo el tiempo. Primero, equidad para arrancar en condiciones, después igualdad para mantener las mismas reglas. Las dos hacen falta, una abre la puerta y la otra la mantiene abierta. Es eso. Perfecto, perfecto, perfecto. Creo que ya nos estamos entendiendo con el tema del tiempo, ¿no? Sonia de Paraguay está pidiendo la palabra, si puede. Sí, cómo no. hablar. Adelante. Te vemos, Sonia. Ahí estás. 2 minutos. Tu micrófono. No te escuchamos. Aquí, ahí me escuchan. Ahora, súper. Bueno, no voy a leer nada, solamente voy a ser súper corta. Estoy como líder de Mujer Púrpura, una comunidad que une a mujeres auténticas. Pienso yo que el feminismo como tal, como concepto, realmente deriva demasiadas conjeturas, demasiados conceptos. Sin embargo, pienso que el verdadero feminismo es aquella idea que respeta lo que es la energía propia de una mujer y la energía masculina. Como dije en un espacio, creo que si entendemos que más allá de buscar una igualdad, una equidad, que ambas energías pueden trabajar en sinergia, creo que podemos lograr demasiadas cosas. Es un poco honrar esa energía femenina y masculina, y aunque sean muy distintas, pueden generar o co-crear juntos y generar sinergia, que es lo que dije, ¿verdad? Más allá de buscar la equidad y el equilibrio, pienso yo que no debemos de hablar dentro del concepto de la competencia. Entonces, nada más eso quería aportar. Yo veo muchísimo en que cada una de las partes puede aportar desde su energía única, y si las mujeres nos conocemos cada vez más y sabemos que podemos aportar desde esa esencia que tenemos desde adentro hacia afuera, creo que somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos, pero siempre trabajando en coordinación con la otra parte, ¿verdad? De manera, bueno, buscando esa equidad también, pero no competencia. Entonces, nada más eso, y gracias por estar atentas. Gracias, Sonia. Súper. Gracias, muchas gracias, Sonia. Ahora, ¿quién más le falta hablar, por favor?
Yo creo que ya todas. Creo que ya todas y podemos ir cerrando ahora. Ya nadie más falta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como han salido muchas, la verdad que ya mi lista ya no funciona la lista. Entonces, bueno, si nadie más, creo que falta hablar. Bueno, no sé, Mar, ¿quisieras darnos una reflexión final? Mira, yo diría no sé, como que la última pregunta, entre nosotros algo muy chiquitito, ¿no? O casi nada, no sé, medio minuto, que es el tema del porcentaje 50-50 de las mujeres, ¿no? Que por qué, y si efectivamente eso basta o se necesitan otras normas. Para poner el cierre y el broche de oro, Mar. Vamos a hacer que hablen todas, pero les pido por favor que sean muy breves. Un minuto, y vamos al tema 50-50, ¿sí o no? Vamos a verlo desde ese punto de vista, porque las políticas de igualdad de género apuntan a eso. Tiene que llegar al 50, se está empujando a eso. A nivel político se está empujando a eso. ¿Sirve? ¿Vale la pena? ¿Solucionamos el tema de género al ser 50-50? ¿Sí o no? Empezamos. Sofía. Bueno, necesitamos, el 50-50 es un paso, necesitamos ir muchísimo más allá. Se necesita educación emocional, liderazgo con alma y políticas que entiendan realmente nuestras necesidades y no maquillar los números. Perfecto, seguimos con Claudia. Bueno, ¿me escuchan? Adelante, No, la paridad ayuda, pero no basta. Hace falta conciliación, licencias compartidas, horarios flexibles y promociones justas. No es solo contar mujeres, es mejorar la vida de ellas. Perfecto. Qué magnífico, ¿no? Esta reflexión, el tema de números, ¿no? Digo, en vez de calidad, se habla mucho de la cantidad, ¿no? Digo, bueno, 50-50 hacemos lo mismo que el hombre, claro, pero si tenemos otras necesidades, como está diciendo Claudia, de conciliación, significa que no, tú necesitas una discriminación positiva, ¿no? Digo, necesitas hacer otras cosas. A ver, Karina. Vivi pidió la palabra y después, si quieren. Bueno, para mí me parece que es un punto de partida, pero no punto de llegada. Es un punto que pudo haber dado la oportunidad de empezar a conversar, pero efectivamente coincido con Claudia. Creo que la gran importancia es que lleguemos a reconocer el valor y la voz que tiene cada persona y que cada persona aporta. Y con eso, a reconocer el valor, reconocemos las necesidades que tienen las personas. Ocuparnos con propósito de lo que cada uno puede aportar. Para mí es un punto de partida, no de llegada. Me parece que hay que seguir conversando en las mesas de las realidades, necesidades y sobre todo de acciones que absorben las mujeres que no absorben los hombres. Por ejemplo, las políticas de cuidado. O sea, si ponemos un 50-50 en una política de cuidado, no vamos a estar nunca a la altura de las condiciones porque vivimos otras realidades. Gracias. De acuerdo. Karina. Yo estoy en contra de ese número. A mí me gusta hablar mucho de capacidad y de preparación y entrar por el lado de la equidad, ¿verdad? De que todos tenemos la posibilidad de estar en un puesto, en un cargo, en una posición, demostrando capacidad y no solamente por llenar un cupo y ser parte de un número o una estadística. Muy bien, perfecto. ¿Con quién seguimos? Sonia, ¿está? Sonia Núñez, ¿te refieres? ¿O A mí hay dos, o sea, solamente yo soy Sonia, creo. Sonia, adelante. Bueno, la pregunta me puedes repetir, por favor, Rocío. Sí, es si te parece suficiente, en todos nuestros países tenemos una norma que dice que tiene que haber paridad, ¿no? Es decir, 50% hombres, 50% mujeres. ¿Te parece que es correcto? ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que está mal? Sí, me parece que está mal. Está mal porque yo también coincido parte de lo que dijo Karina, de que las competencias deben ir ligadas a la preparación. Y si esa preparación dice que tiene que ser un 70-30 en algunos
algunas veces que se dé de esa manera, o sea, no debe de ser, cuando hablamos de feminismo, pienso yo que no debe de ser muy rígido. ¿Por qué? Porque tenemos habilidades blandas, competencias, también que si corresponde a que vos seas mujer o si sos hombre, bueno, se aplica de acuerdo a la preparación. Yo soy de creer que las personas se merecen, por supuesto, hablando de equidad, pero te ganaste porque te mereces, o sea, tiene que ser en base a una preparación demostrada y no en un porcentaje rígido que diga que sí o sí tenemos que ser 50-50. Perfecto. Muchísimas gracias, Sonia. ¿Alguien más que falte? Yo endoso los comentarios de varias de mis compañeras. Sí, es un punto, sí, de partida, pero no es un punto final. Y eso me hace recordar al ejemplo que tuvieron en Suecia, donde igualaron las licencias parentales, que equivalen hasta 480 días, pero en la práctica se dieron cuenta que eran las madres en los matrimonios heterosexuales quienes tomaban la mayor parte de esas licencias parentales. Entonces tuvieron después que cambiar ese marco legal y poner como un candado para que los varones, por lo menos sí o sí, no pudieran transferir 90 días de esa licencia parental. Solamente para darles un ejemplo. Entonces, sí nos sirven mucho los números, sí nos sirven mucho las leyes, los reglamentos, pero pues estas tienen que corresponder para que, como dijo alguna de nuestras compañeras, se mejoren las condiciones de vida efectivamente en las mujeres y que tengamos una perspectiva interseccional, transversal, porque estoy de acuerdo con la compañera de Brasil, aquí estamos mujeres privilegiadas, pero no equivale ni al 1% de la realidad de lo que viven las mujeres en el día a día, en el transporte público, en la seguridad, en temas de violencia, etcétera. Entonces, mayor el compromiso por mover esos números. Tomo mi compromiso y seguiré corriendo la voz. Gracias. Muchísimas gracias. Me parece muy interesante, perdona Rocío, pero me parece muy interesante el ejemplo que está poniendo Perla, ¿no? Porque a través de los ejemplos, que son la realidad, es como podemos ver cómo falla el principio. Y un ejemplo que también me parece muy bueno es el tema de las instituciones educativas. Digo, hay muy pocos maestros hombres. Y esto es casi mundial. Entonces, fuerzan a las instituciones educativas a tener una igualdad de género que no es realista, porque no encuentran, las tienen vacantes. Entonces, ¿qué hacen? Va a haber más mujeres maestras que hombres, ¿no? Entonces, eso es saltarse la realidad, ¿no? Correcto, correcto. También en el sector salud, ¿no? Como enfermeras hay mucho más mujeres que hombres, sí, exactamente. Creo que bueno, la inversa, por ejemplo, cuando estamos hablando de un taller mecánico, por ejemplo. Van a haber más hombres, claro. Va a haber más hombres, porque va a haber, lo importante es que si a la mujer que le guste, le den esa posibilidad. Pero dar una oportunidad no tiene nada que ver con un 50-50. Tú aplicas una política de empresa que tenga talleres y va a ser difícil encontrar una persona, incluso aunque no trabajen en el tema mecánico, pueden sentirse incómodas por el hecho de que haya tantos hombres, ¿no? Digo, así que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Correcto, correcto. Creo que Soira quiere hablar, Isabel Saldaña, y ya terminamos, ¿no? Solamente para dar un ejemplo de esto todo que estamos diciendo. Entonces, aquí en Brasil, en la cuestión de la política, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos una ley que hace con que todos los partidos políticos estén obligados a tener 30% de su composición hecha por mujeres. Y la verdad es que los partidos están haciendo esto, pero todos los derechos que serían asegurados a estas mujeres para competir en las campañas políticas, esto no ocurre. Entonces, la verdad es que hay una ley, hay una cota, pero esta ley y esta cota están siendo burladas de cualquier forma, porque aunque se diga, tenemos 30% hoy de los partidos con mujeres, en la práctica estas mujeres no son incentivadas de verdad por este punto que debería fornecer a estas mujeres la oportunidad de concurrir de la misma forma que los hombres. Entonces estamos aún siendo utilizadas en esta cota
para promover los beneficios para los hombres. Esta es la realidad. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Isabel, por favor. Bueno, solo para recalcar algo que leí que me pareció, que es bien corto y me pareció bien importante, como un ejemplo que decía, la misma bicicleta no sirve para todos y me parece que le va muy bien aquí al punto porque realmente en tema de equidad, a lo que volvía a mi anterior respuesta, es que obviamente no es lo mismo que la igualdad, pero sí me parece que es un camino muy importante que sin la equidad no va a haber igualdad, porque volviendo al ejemplo de la bicicleta y en todo lo que han mencionado anteriormente en toda esta charla, es que no tenemos, ¿no? Obviamente ni siquiera las mismas condiciones físicas ni biológicas, pero sí podríamos llegar a una igualdad teniendo en cuenta todos los factores que nos diferencian, ¿no? Entonces, eso es algo que me pareció muy importante y un ejemplo muy lindo que se me ha quedado y me ha aclarado mucho el tema de la equidad, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Zoira, ¿levantó la mano? Súper. ¿O era la anterior? Zoira ya habló. No sé si faltó algo. Ya, perfecto, sí. Bueno, ya estamos terminando. Ya creo que Gracias, sí. ya hablaron todas, ¿no? Yo lo único que quería decir, que es sumamente chiquito, que la paridad numérica no siempre garantiza un cambio profundo. Si la estructura que tenemos en nuestros países es machista, la paridad numérica no nos va a servir de nada. Con eso nada más corto, no sé si alguien más tiene alguna reflexión final o si no ya cerramos. Yo las invito perdona, Rocío, a medio minuto, si quieren decir algo relacionado con G100, con Global Networking, con esta reunión, y puede ser un feedback negativo también, ¿eh? Aquí estamos precisamente, la multiculturalidad se basa en aceptar, y no tenemos problema en aceptarlo si les parece que podríamos haberlo hecho diferente o de otra manera. Así que bienvenido el feedback, solo que sea rápido, nada más. Sofía Loyo, de Ecuador. Bueno, la verdad es que me ha encantado, a pesar de que ha sido un poquito largo, una experiencia muy linda. Les felicito, gracias por el tiempo a todos. Dice que las personas también que no pudieron al principio hablaron y no, la verdad es que estoy muy complacida. Bienvenida a tu primer semana, ¿no? Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Sí, Claudia Cataldi, por favor. Muchas gracias, es un placer conocer a las que yo no conocía. Estoy muy interesada en hablar con ustedes en otras oportunidades. Me usan a hacer divulgación en tus países del trabajo extraordinario, Mari, que tú desarrollas. Muchas gracias. Bueno, el trabajo que desarrollamos todas, que si no sería absolutamente imposible hacerlo. Y gracias especialmente, Claudia, que hablaste tú, y Zoira y Lilian, a los brasileños, ¿no? Porque esta multiculturalidad es posible gracias al esfuerzo que hacen de hablar en español. Así que muchas gracias por eso. Unas genias las tres. Yo quiero pedir una foto final antes de desconectarnos, por favor, si pueden prender sus cámaras. Las que tienen computador y pueden sacar foto, en mi iPad no entran todas. Sería genial. A ver, hagamos lo que se puede en 1, 2, a ver. 1, 2 y 3. Ahí saqué yo una. No sé si alguien más puede tomar. Sí, Yo voy a hacer. Yo saqué también, ahí estoy mandando. Estoy intentando. Pero Karina, ¿te puedes poner la cámara? Sí. A ver. Ahí voy yo. Un segundito. 1, 2, Ahí 3. Ya. Yo tengo un comentario. Bueno, primero quiero agradecer el espacio por esta conexión entre todas. Me parece que como ala de Global Networking será vital que todas estemos conectadas más allá del chat de Facebook, pues vía LinkedIn o la red que ustedes gusten para pues, conocer más de su trabajo. Algunas en mayor o menor medida están o estamos más involucradas en trabajo de género, ¿verdad? Y pues
como lo decía, todas tenemos nuestra perspectiva personal, de vida, profesional. Hay una diversidad de perspectivas y eso es lo que hace rico este grupo. Me gustaría, pues, con todo este talento que tenemos aquí, pues cómo lo podemos poner al servicio de nosotras mismas, ¿verdad? Algunas son investigadoras, otras son coaches, en fin, hay una diversidad de perfiles, entonces a mí me gustaría, pues, como lo hicimos el año pasado, tal vez dedicar una sesión o tener como una especie de pequeño sumario, catálogo de en cada una donde podemos aportar valor. Yo de manera muy concreta y desde México nos gustaría aportarles valor en dos cosas. Una ya se había mencionado, la parte, María Elena que estuvo aquí, ella es instructora certificada de Google, de esta plataforma de I Am Remarkable, Yo Soy Extraordinaria, que ha sido una iniciativa que ha tenido mucha resonancia en temas de diversidad e inclusión precisamente. Y por el otro lado, y también es coach de alto rendimiento, etcétera. Y por el otro lado, para ser breve, pues que podamos tener una siguiente edición, como lo que hicimos, me parece, el año pasado, de un ejercicio particular de networking, ¿no? Saber dónde está cada una, qué necesita y dónde las demás podemos hacer un match estratégico para aportarles valor en lo que cada una considera. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Perla. Bueno, yo creo que con esto ya damos por finalizado el evento. Ha sido todo un éxito, como todos los eventos de G100. Y bueno, les agradezco a todas. Les mando un beso enorme desde Lima, Perú, y nos vemos pronto. Y estén atentas a que este evento, tenemos la versión en noviembre en inglés, la vamos a tener en portugués y la vamos a tener en francés antes de que termine el año. O sea que con este mismo formato. Excelente, muchas gracias a todas. Gracias. Feliz semana, lindo inicio. Lindo inicio para todas. Semana. Hasta luego. Chao. Besos de Brasil. Chao. Gracias.